Buenos días o buenas tardes en Alemania de nuevo y continuamos ahora con nuestro congreso y con la próxima ponencia de mi amigo profesor doctor José Guillermo Castro Ayala. Hago una pequeña introducción. Profesor Guillermo Castro es abogado y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Después hizo el Magister Legum, LLM, y también el doctorado en Derecho en la Universidad de Konstanz, en Alemania. Es conferencista internacional en temas sobre todo de derecho de obligaciones, de la constitucionalización del derecho privado, del derecho consumo y derecho civil, y profesor por concurso de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es un gran placer que el profesor Guillermo hoy da una ponencia en nuestro congreso y doy con eso la palabra al profesor Guillermo. Bien, muchas gracias por esa amable presentación al profesor Mijael Stoba. Entonces, como muchos de ustedes, amigos míos, saben, estoy un poco más allá de La Calera. He tenido algunos inconvenientes con el internet esta semana. Voy a hacer una presentación y les agradezco que si empezamos a tener problemas de comunicación, me avisen y entonces pues cierro mi cámara para evitar que se escuche entrecortado. ¿De acuerdo? Bien, estoy compartiendo una ponencia, no sé, unos folios, no sé si los vean. ¿Se ven? ¿Se ven los folios? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Todo bien. Okay. Bien, entonces quiero agradecer la amable invitación de los profesores Mijael Stoba y Gabriel Barreto. A lo mejor la organización de esta ponencia no es la más ortodoxa, pero la he decidido así, en virtud de que optimiza los 25 minutos que se me han concedido y para beneficio de todos los demás ponentes y las preguntas del auditorio sobre temas tan interesantes. Bien. Durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19, algo que me encanta es que soy el único que está hablando de pandemia, pero pues los civilistas tenemos que referirnos al tema porque se han producido interesantes desarrollos en los últimos meses y por eso me refiero a ese tema de la Wegfall des Geschäftsgrundlage o la teoría de la imprevisión contractual. Bien. Durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19 y en especial durante las medidas estatales que entre tanto han sido expedidas en la República Federal y en Colombia, para mitigar sus consecuencias y evitar un mayor número de contagios, se ha producido una considerable cantidad de demandas ante los tribunales, rogando que se dé aplicación al decaimiento de las bases del negocio jurídico del parágrafo 313 del BGB o del artículo 868 del Código de Comercio colombiano, respectivamente. En general, bueno, es el texto del parágrafo 313 del BGB, que pues todos los juristas alemanes y algunos colombianos lo conocemos. Este es el texto del artículo 868 del Código de Comercio colombiano, que todos los colombianos conocemos y que algunos juristas privatistas alemanes conocen. Este es un premio importante, pues, para los que no están familiarizados con el hecho de que yo trabajo este tema. Bien. En general, esas demandas se fundamentan en el hecho de que el comercio quedó restringido casi en su totalidad. En Alemania, bastantes jueces han declarado probados en primera instancia todos los elementos típicos y configurativos del decaimiento de las bases del negocio jurídico contenido en el parágrafo 313, pero en no pocas oportunidades han exigido que para acceder al petitum, esto es, proceder a la revisión judicial del contrato y a la redistribución de las prestaciones o cargas, se puede por parte del deudor demandante la grave amenaza, una Existenzbedrohung, contra su subsistencia y entonces ese deudor no podría seguir cumpliendo con la literalidad del contrato. Ante la ausencia de esa prueba, básicamente se decide negar la prosperidad de las demandas. Bien, así,
En una ingente cantidad de casos en Alemania ya se ha dicho que el arrendatario debe pagar el canon de arrendamiento de los locales comerciales en especial, a pesar de que haya existido un cierre total de casi 9 meses o más. También los usuarios de gimnasios deben pagar las mensualidades a que se comprometieron en la cláusula de permanencia mínima, a pesar de que los clientes no puedan ir y menos aún utilizar las máquinas del gimnasio, o en casos más particulares se ha ordenado pagar el valor por instalamentos de la construcción de la obra, todo ello porque fue pactado al inicio de los respectivos contratos. Bien. ¿Por qué pasa eso? O sea, digamos como que los jueces son reticentes, han sido bastante tosudos a la hora de aplicar el principio de rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión, tipificado en Colombia y en Alemania en las dos normas dichas. No estamos diciendo que los jueces sean tercos per se, lo que pasa es que hay un principio general de derecho que todos conocemos, el pacta sunt servanda, los acuerdos deben cumplirse, lo pactado es vinculante para los intervinientes, en Colombia tenemos el artículo 1602 del Código Civil, en Alemania el parágrafo 311, y siempre se nos educó, ¿cierto? Todos los colegas lo sabemos, en lo que se llama la intangibilidad de lo contratado, ¿cierto? Res inter alios acta, se nos dijo desde primer semestre. Lo pactado por las partes no se puede modificar por un tercero, ¿cierto? Y ahí entramos en una discusión de autonomía versus heteronomía, pues muy interesante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, los jueces admiten que se configuran todos los elementos para dar aplicación al parágrafo 313, pero se inclinan por negar las pretensiones de revisión del contrato, debido a que, como el contrato es una ley para los contratantes y esa noción es un principio general de derecho, que está profundamente enraizada en la conciencia de todos los juristas y además no está amenazada la existencia mínima del deudor, adicionalmente, en atención a que el principio de res inter alios acta o de autonomía privada y contractual conclusiva, según ellos siempre debe prevalecer, deciden negar las pretensiones de revisión del contrato, a pesar de que sus bases han decaído, fundamentalmente porque no se ha acreditado o la ruina o la grave amenaza de la vida del deudor. Sin embargo, algo que llama poderosamente la atención en los casos mencionados es que esa ruina o esa amenaza a la vida cuya acreditación se exige no ha sido tratada claramente por los tribunales. Así, o no ha sido definida por el tribunal respectivo que ha desestimado las demandas bajo la ausencia de esa prueba, o ha sido definida de manera bastante escueta, como la ruina plena patrimonial del deudor que le impide seguir subsistiendo, y manifiestan que solo entonces ante una amenaza tal sí se estaría legitimado para pedir la revisión del contrato, atendida a la circunstancia extraordinaria de la pandemia, que ha alterado gravemente las bases negociales del mismo. Pareciera desprenderse de esos argumentos y consideraciones, por lo demás, que no es posible pedir la revisión contractual por decaimiento de las bases del negocio tipificada en el parágrafo 313 del BGB. A estas observaciones, como lo saben los miembros de la Asociación Colombo-Alemana, ya me había referido en otro documento de finales del año pasado, y en ese momento esperábamos con ansias el pronunciamiento de las segundas instancias y sobre todo de jueces colegiados en las apelaciones que habían sido impetradas contra esas decisiones de primera instancia, por los deudores demandantes que no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones debido al lockdown o aislamiento de emergencia y cierre de toda la economía alemana y por supuesto también colombiana. A lo mejor una observación adicional que vale anotar aquí es que siempre hemos considerado con alguna parte minoritaria de la dogmática, tanto alemana como colombiana, que los jueces y tribunales deberían definir de una mejor manera o arrojar una noción un tanto más clara y precisa de cómo están entendiendo ellos esa Lebensgefahr, esa Existenzbedrohung del Schuldner, del deudor. Algún fallo bávaro sugirió durante el 2020 que esa amenaza debería entenderse como la plena ruina patrimonial. En aras de la brevedad, consideramos que semejante requisito y artificio, que valga anotar, además no está plasmado en la ley como elemento típico, no se podría entender de semejante manera. Si acaso, siguiendo la obra de Karl Arens, que fue el principal profesor de obligaciones que durante el siglo XX le otorgó un esfuerzo considerable al tema de las Geschäftsgrundlage o bases del negocio jurídico, debería entenderse apenas como se menciona en su obra revisada a finales de los años 60 del siglo anterior por última vez, como la ruina apenas negocial del deudor, pero no la ruina patrimonial. Bien. En ese estado de cosas, se produjeron alrededor de 5 decisiones de segunda instancia, en Alemania, por supuesto, en general confirmando las posiciones de los fallos iniciales o de ACUR. Sin embargo, el 1 de abril de 2021 se profirió una sentencia por parte de la
Kammergericht, Cámara de Instancia de Apelaciones de Berlín en civil y en lo penal, que revocó un fallo de primera instancia. Además, se dijo en esa sentencia que semejante exigencia del peligro de la vida del deudor no era parte de los elementos típicos del parágrafo 313. Se ordenó la revisión del contrato y, consecuentemente, la necesaria redistribución del riesgo contractual entre arrendador y arrendatario en un 50% para cada uno. A continuación pasaré a exponer detalladamente los argumentos y las implicaciones de esa sentencia. Como ya se anotó, la sentencia referida afirmó que el cierre comercial y económico ordenado por el Estado recondujo a una redistribución del riesgo contractual del 50% para el arrendatario y el 50% para el arrendador. Esto conllevó básicamente a que el canon se redujese en un 50% del valor pactado inicialmente en el contrato, por el mismo tiempo de duración de las restricciones ordenadas por el Estado. La sentencia hace interesantes reflexiones y entra en consideraciones que posibilitan una nueva lectura un tanto más moderna de la teoría del decaimiento de las bases del negocio, pero sobre todo mucho más apegada a la realidad social y sanitaria que atraviesa el planeta, y pues parece que lo va a seguir atravesando todo el año. La Cámara de Apelaciones manifestó que en el caso de un cierre comercial y económico ordenado por el Estado debido a la pandemia de coronavirus, el alquiler puede reducirse a la mitad, de acuerdo con el parágrafo 313 del Código Civil alemán, sin que el inquilino tenga que probar de manera, esto tal vez es lo más importante de la ponencia, ¿no? Sin que el inquilino tenga que probar de manera fehaciente una amenaza para la existencia de su vida en el caso individual. El principio rector del octavo Senado Civil del Tribunal de Apelaciones de la Cámara de Berlín en su sentencia del 1 de abril de 2021 es conciso y claro, y si bien se puede disentir del fallo, lo cierto es que es el único pronunciamiento que hasta ahora, además de abocar el tema de la amenaza a la vida del deudor como elemento prescindible, arroja un poco de claridad sobre por qué una división del riesgo está justificada y quizás es incluso necesaria a pesar de que no exista prueba fehaciente de una amenaza para la existencia de la vida del arrendatario o su familia. El fallo abandona así las conjeturas de los otros fallos de segunda instancia. Sobre los hechos en los que se basa esta decisión, cabe resumir que tras la demanda de revisión contractual impetrada por el arrendatario de un local comercial, el propietario y arrendador exigió en una contrademanda el pago de cánones pendientes y no pagados en su totalidad de los meses abril, mayo y junio de 2020. El inquilino o arrendatario operaba una sala de juegos en el local, pero debido a la pandemia de COVID-19, el Estado Federado de Berlín emitió una orden de cierre que significó que la sala de juegos tuvo que pararse por completo. Debido a estas medidas gubernamentales, el inquilino solo pagó parcialmente el alquiler de los meses de abril y mayo de 2020. La reconvención del arrendador fue infructuosa y rechazada por el juez de primera instancia, o Landgericht, de Berlín, en su sentencia del 14 de agosto de 2020. Adicionalmente, negó las pretensiones de la demanda inicial del arrendatario, que rogaba la aplicación del parágrafo 313, por virtud del decaimiento de las bases del negocio jurídico. El Tribunal de Apelación ha decidido ahora que se debe pagar el alquiler acordado contractualmente, pero reducido en un 50%. La Cámara del Tribunal o Cámara de Apelaciones sigue en lo esencial una decisión del Tribunal Regional Superior de Dresde. El Tribunal Regional Superior de Karlsruhe ya ha adoptado una opinión contraria sobre este tema y en los tres casos, Dresde, Karlsruhe y Berlín, se concedió la apelación ante las salas de decisión civil del Tribunal Supremo Federal Alemán. Nuestra avidez entonces se ha multiplicado, señores juristas, en la espera de la primera decisión de esa Corte Suprema. Ahora bien, lo cierto es que el caso de Berlín se vuelve más interesante por cuanto el inquilino no pudo invocar ningún derecho derivado de la ley para mitigar las consecuencias de la pandemia de COVID-19. La orden de cierre estatal abre el alcance del parágrafo 313 del BGB como una expresión del principio de buena fe en el sentido del parágrafo 242. A su turno, el principio de subsidiariedad se aplica al parágrafo 313 del BGB. Bien, aquí hay muchas consideraciones procedimentales en las cuales me encantaría entrar, porque básicamente lo que hacen es agotar la vía, o como se le dice en alemán, abrir el camino para la aplicación del parágrafo 313, pero pues no tenemos el tiempo. De manera tal que todas esas, digamos, hay una serie de legislaciones que se expidieron a favor de los arrendatarios, pero pues poco a poco la Cámara va descartando, ¿cierto?, el hecho de que eso pudiera beneficiar al arrendatario y al final llega a la aplicabilidad certera. ¿Por qué va a aplicar el 313 como se lo pidió el demandado? En ese Spiegel-Principio, como se le llama en Colombia, el principio de congruencia, ¿cierto?
pareciera que debería haberlo negado por las legislaciones que favorecían al arrendatario, pero al final decide aplicar el 313. Sin embargo, no tenemos el tiempo para referirnos a esa parte procedimental. Bien, la Kammergericht, o Cámara de Apelaciones de Berlín, que pues ese es el edificio muy bonito, afirma que el riesgo del uso por su parte lo asume básicamente el propio inquilino. En ese sentido, no existe defecto material. Esta es otra discusión en Alemania, ¿no? Se dice que el lockdown, el cierre definitivo de todo el comercio, pues era un defecto material de uso. Entonces, todas las sentencias gastan páginas y tinta diciendo, no hay un defecto de la cosa que no se puede utilizar, de la cosa arrendada que no se puede utilizar, ¿cierto? Todos nos agotábamos leyendo esas 30, 40 páginas de las decisiones diciendo, porque en alguna parte de la dogmática, creo que el profesor Fickenstein decía eso, ¿no? Decía, cuando no se puede utilizar la cosa por algún impedimento, hay un defecto de la cosa arrendada. Pero pues el tribunal por primera vez afirma que no hay un... Bueno, otro tribunal lo ha dicho, creo que Karlsruhe, la sentencia de Karlsruhe, pero al final, digamos, como que niega, en todo caso, la aplicación del 313, del parágrafo 313. La Cámara de Apelaciones afirma que el riesgo de uso por su parte lo asume básicamente el propio inquilino. En este sentido, no existe un defecto material, ya que las medidas soberanas por la pandemia no están vinculadas a las condiciones estructurales del inmueble arrendado, que sean atribuibles al arrendador, sino a las de tipo de uso y el tráfico asociado que sí favorecía la infección y los contagios de COVID-19. La Cámara entra a estudiar los requisitos para el derecho de ajuste del contrato, de acuerdo con la sección primera del parágrafo 313 del Código Civil alemán. Una vez despejada la vía jurídica para su aplicación, la sala nota que la tipicidad consta de 3 elementos. Esto pues lo sabemos los que hemos trabajado el tema, el real, el hipotético y el normativo. Bien, aquí me como borro otro pedazo. No era de extrañar que al tribunal le resultara fácil al menos afirmar tanto el elemento real como el hipotético. Respecto del elemento real, la Kammergericht asume que una de las ideas comunes de los propietarios e inquilinos de una unidad comercial es que siempre se partió al contratar de que no habría una pandemia de las dimensiones de las del coronavirus, con un cierre extenso de la vida pública como resultado de las prohibiciones de uso y los impedimentos relacionados con esta. La pandemia y las intervenciones estatales de gran alcance en la vida económica y social que la acompañaron provocaron cambios serios en las circunstancias inicialmente representadas por las partes durante la vigencia del contrato. La argumentación del tribunal es más que comprensible. En el contexto de lo dicho, difícilmente parece posible negar la materialización del segundo elemento, el elemento fáctico. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, ocasionalmente se señaló que debido a epidemias los elementos típicos del parágrafo 313 podían aplicarse a los arrendamientos. Además, lo que parece indubitado es que las primeras sentencias judiciales, las de la CUO, las de primera instancia, ya afirmaron la materialización del elemento real del parágrafo 313 en el caso de medidas soberanas en relación con los arrendamientos de locales comerciales durante la pandemia. El elemento hipotético es aún menos difícil para el operador jurídico. Es obvio que las partes habían acordado una reducción del alquiler o una modificación del contrato de arrendamiento si hubieran podido prever las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Arribamos hacia la cuestión central, el elemento normativo. El propio tribunal describe el elemento normativo como la cuestión clave en el marco del parágrafo 313 del BGB. El elemento normativo debe asumirse si no se puede esperar que una de las partes contratantes se adhiera al contrato inalterado, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso individual, en particular la distribución del riesgo contractual o legal. Lo que habla en contra de la existencia del elemento normativo en los arrendamientos, y así también lo ve la Cámara de Apelaciones, es que el riesgo de uso, como ya lo dijimos, en el contexto de un arrendamiento de locales comerciales, recaería de acuerdo a la dogmática y a la jurisprudencia clásicas en el inquilino, en el arrendatario. Básicamente, el recurso a la sección primera del parágrafo 313 del BGB no debería ser posible si existen expectativas o circunstancias que, según el acuerdo contractual, caen dentro del área de riesgo, ¿cierto? Lo que la jurisprudencia alemana llama la esfera de autonomía privada de una sola parte contratante. Esto se aplica al riesgo de uso y se itera, recaería sobre el inquilino. Sin embargo, y esta es la parte más interesante de todo, la Cámara de Apelaciones prevé una excepción al principio. En casos excepcionales extremos, el parágrafo 313 del Código Civil alemán puede aplicarse a dicha distribución de riesgos. El requisito previo es que en caso de un desarrollo imprevisto puedan producirse consecuencias existencialmente significativas para una de las partes contratantes. Según el Kammergericht,
las restricciones en el curso de la pandemia de coronavirus representaban esa excepción tan extrema. En efecto, la Cámara considera que se trata de una muy amplia injerencia estatal en la vida social y económica de las personas, y debido a una pandemia que como crisis sistemática es una disrupción de las bases negociales empresariales. Wegfall des Geschäftsgrundlagen. El concepto de una gran base empresarial incluye circunstancias que sacuden permanentemente el tejido social y económico. Aunque esto no se aplica a todas las epidemias, la pandemia del coronavirus, como una epidemia global, puede clasificarse como tal circunstancia sin una consecuencia culpable que pueda ser atribuida o es atribuible como riesgo o como culpa a alguna de las dos partes contratantes. Bien, me quedan 5 minutos. La Cámara de Apelaciones afirma además que el riesgo asociado con la interrupción de las bases comerciales empresariales no puede ser asumido por ninguna de las partes del contrato por sí sola. El cierre ordenado por el Estado representa una intervención profunda e imprevisible en la posibilidad de uso estipulada en el contrato que se encuentra fuera del ámbito de responsabilidad de ambas partes contratantes y potencialmente amenaza la existencia del contrato. Las grandes bases empresariales, que incluyen tanto pandemias como guerras y desastres naturales, conllevan eventos y riesgos incalculables. Difícilmente se puede explicar que un contrato de alquiler que se celebró antes de la pandemia de coronavirus contuviese o contenga una distribución del riesgo que también tenga en cuenta medidas gubernamentales drásticas para combatir la pandemia y que conlleven a la ruina del deudor, en este caso del arrendatario. Para los arrendamientos que se han celebrado desde el comienzo de la crisis, probablemente, dice el tribunal, esto podría evaluarse de manera diferente, pero no es el caso para los arrendamientos que se celebraron con anterioridad al lockdown. Por tanto, la conclusión bastante convincente del tribunal, por cierto, es que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso individual, las desventajas deben ser asumidas conjuntamente por ambas partes contratantes. Por tanto, el alquiler debería reducirse a la mitad en caso de una prohibición total de funcionamiento. Hasta aquí la sentencia ofrece una maravillosa panorámica, no solo de sensatez interpretativa y de necesidad de aplicar la norma sobre el decaimiento a muchos otros contratos, sino que además prioriza a los sujetos intervinientes en el contrato, en especial a la parte que parece clásicamente débil, el arrendatario, para subordinarles las prestaciones económicas y no al contrario como hasta ahora había ocurrido en las otras sentencias, la de Karlsruhe, la de Dresde, y las de los Landgericht, la de los juzgados civiles de circuito, por decirlo de alguna forma. A continuación arribamos a cómo la sala trata el tema que es la base y fundamento de este escrito, también de una manera adecuada, aunque muchas asociaciones de arrendatarios alemanas y de comerciantes la han calificado de magistral o de verdaderamente social. El tribunal continúa mencionando, una amenaza específica a la existencia no es un requisito previo para la irracionalidad del contrato. Unzumutbarkeit des Vertrages. A menudo se dice que el recurso a la sección 313.1 del BGB presupone que la amenaza de la existencia del deudor, en este caso del inquilino, deba ser inminente. El tribunal retoma esta idea y deja en claro que un reclamo del parágrafo 313.1 del BGB no requiere necesariamente que exista una amenaza existencial, Existenzbedrohung, específica para el inquilino, que pueda determinarse positivamente sobre la base de datos comerciales. Consideramos en nuestras investigaciones que el tribunal va por el camino correcto. Finalmente, el BGB se ocupa de la distribución del riesgo dentro de una relación contractual, desplazando este riesgo y la irracionalidad de la adhesión al contrato por circunstancias imprevistas. Los puntos de contacto con la situación financiera de las partes contratantes no son evidentes de inmediato en el fallo, y esto le ha valido ingentes críticas desde todos los espectros. Sin embargo, si la sentencia de la Cámara de Apelaciones berlinesa es confirmada por el Supremo Tribunal Federal, debería ser necesario que se produzcan consecuencias existencialmente significativas en determinadas circunstancias. Aquí, de Neue Juristische Woche ha dicho, bueno, muchos autores que escriben en estas revistas ha dicho que ojalá sea para todos los arrendamientos. Yo lo dudo mucho, pero pues esperemos a ver qué pasa en el Supremo Tribunal Federal, en los 12 senados, a ver cómo se falla este recurso que se ha concedido. Estas a su vez deben asumirse si un cierre ordenado dura un mes o más. Se puede suponer aquí que las consecuencias existencialmente significativas no tienen que ocurrir realmente para que se afirme la irracionalidad. La asunción de tales circunstancias hechas por la Kammersgericht, al mismo tiempo, encuentra su justificación en las características del contrato de alquiler.
El alquiler se paga periódicamente, por lo general mensualmente. Si la orden de cierre tiene una duración de al menos un mes, no hay un valor equivalente para el alquiler completo de ese mes. Esto puede verse como irrazonable negocialmente hablando. Bueno, aquí vuelvo a eliminar otro montón de consideraciones propias y me limito en los 2 minutos que me quedan. El efecto jurídico de la decisión ya es entonces claro, estimados colegas colombo-alemanes. Se ordena la reducción del alquiler en un 50%, el derecho a un ajuste del contrato de acuerdo con el parágrafo 313, Absatz 1, inciso primero del BGB, da como resultado una reducción del alquiler acordado contractualmente. La razón objetiva de la decisión es que nadie podía prever la pandemia de coronavirus y sus consecuencias, entendida como todas las medidas estatales que encerraron a la población con la finalidad de mitigar los contagios. Si existe una orden de cierre y esta va acompañada por una prohibición total de uso para el inquilino, la Cámara de Apelaciones de Berlín considera justificado que las partes asuman este riesgo a partes iguales y así se produzca una reducción del alquiler hasta del 50%. Desde nuestras investigaciones, insisto, este resultado merece total aprobación. Bueno, aquí vuelvo a decir, como ya se mencionó, se concedió la apelación ante el Bundesgerichtshof de esta y de otras 3 sentencias. Seguiremos esperando ansiosos estas decisiones que hasta el día de ayer no habían sido conocidas. En el contexto de la sentencia de la Kammergericht del Tribunal de Apelaciones de Berlín, ha declarado además que una reclamación según el parágrafo 313 no requiere, es que esto es muy importante, ¿no?, para nuestra investigación, no requiere necesariamente que exista una amenaza existencial específica para el arrendatario o inquilino. En cambio, debería ser suficiente que puedan surgir consecuencias existencialmente significativas para el inquilino dentro del contrato incluso. Esto a su vez debe asumirse si un cierre ordenado dura un mes o más. Aquí paro, digamos, creo que la sentencia, por eso ordené de esa manera la ponencia, creo que la sentencia es muy interesante. Un poco la conclusión es que los jueces no pueden exigir la prueba de la ruina patrimonial del deudor, eso es un tanto desproporcionado. En Alemania los jueces no podrían interpretar, si se confirma esta sentencia, la irracionalidad de persistir en el contrato para una parte como la grave amenaza para la existencia del deudor. No es un elemento típico ni en Alemania ni en Colombia. Habría otras consideraciones, ¿no? La Auslegung, la Komfortverfassungsauslegung, tenemos otro montón de cosas que hemos dicho, ¿cierto? Pero una conclusión importante es que este fallo se suma a muchos otros fallos que hemos analizado dentro del grupo de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, en el sentido de entender que tal vez en una socialdemocracia la legislación civil, no la comercial, sí es tuitiva y tiene que interpretarse siempre a favor del deudor, ¿cierto? Digamos, esto no es que nos lo hayamos inventado anoche. El artículo 1624, como todos los privatistas lo sabemos, dice que si no hay una forma distinta de interpretar el contrato, siempre se tiene que interpretar a favor del deudor. Y desde Roma, el derecho civil siempre se ha entendido como una episteme, como un método para conservar el patrimonio de una persona o de una unidad familiar. Bien, sé que queda un poco suelta la ponencia porque la ponencia fue referirse más a la sentencia, pero creo que era más valioso para un evento de este tipo referirnos más a la sentencia y a la ansiedad que tenemos del pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal en sus senados civiles, que referirnos a todas las otras consideraciones que durante estos 7 meses hemos venido, digámoslo así, glosando y haciendo digresiones sobre los fallos de primera instancia en Colombia y en Alemania sobre el tema. Bien. Muchísimas gracias. No sé si hubo dificultades auditivas, espero que no. Muchísimas gracias al profesor Guillermo por esta ponencia muy interesante sobre los problemas que causa la crisis de coronavirus también en el derecho civil. ¿Hay preguntas de parte de los ponentes al profesor Guillermo? Pues entonces, yo tengo una pregunta o quizás pues algunas cosas que quiero mencionar en adición. Pues por un lado se puede ver que estas
figuras jurídicas como Wegfall der Geschäftsgrundlage, es decir, pues ¿cómo se puede traducir, Guillermo? Wegfall der Geschäftsgrundlage, El decaimiento de las bases del negocio jurídico. sí. Eso es una figura que ya existe desde décadas, pero todavía sirve para solucionar problemas actuales. Pues es una figura muy flexible que originalmente se derivaba de la cláusula general del parágrafo 242 de buena fe. Pero hay también límites y en particular en una crisis como la del coronavirus. Yo creo que en los tribunales alemanes hay muchos casos de esta clase, sobre todo sobre tiendas alquiladas, es decir, sobre contratos de alquiler comerciales, porque estas personas son muy afectados por la crisis de coronavirus, por las medidas estatales, los restaurantes, las tiendas. Y yo creo que, según lo que yo sé, hay muchos litigios de esta clase y todo basado en esta figura del caimiento de la base del negocio. Yo creo que se trata de un evento que no se puede atribuir ni a una ni a otra parte y por eso me parece bastante razonable esta decisión del Tribunal de Berlín, que no hay una reducción a cero, pero pues algo como la mitad de la renta, del alquiler. Y otra pregunta es que si todas estas medidas estatales resultan por fin ilegales, eso aún no ha decidido por el Tribunal Constitucional. Entonces, el alquilador quizás puede tener pretensiones contra el Estado por responsabilidad del Estado. Eso también será un gran tema, en mi opinión, pero eso depende un poco de la decisión del Tribunal Constitucional y en Alemania se esconde un poco de la decisión sobre estas muchísimas acciones de tutela que hay contra las medidas estatales de coronavirus y eso es un poco vergonzoso porque el Tribunal Constitucional decide sobre cosas que no parecen tan urgentes, pero desde los principios de la pandemia no decide, al menos no en el proceso normal. Hay algunos fallos provisionales, pero no en el proceso central, regular. No decide sobre esos asuntos, aunque sería muy, muy importante tener una tal decisión. Y eso sería también una tarea, un reto de solucionar este problema de la responsabilidad del Estado. Si en el caso del Kammergericht el alquilador solo obtiene 50% y resulta que las medidas estatales eran ilegales, entonces quizás puede tener una pretensión contra el Estado de reembolso de estos costos. Y eso, en mi opinión, sería también algo que es un gran reto para los tribunales civiles en Alemania, porque estos asuntos de responsabilidad estatal es también un asunto sobre lo que en Alemania deciden los tribunales civiles. Y quizás una pregunta en cuanto a la situación en Colombia. En Colombia se puede también observar que hay tantos casos, tantos litigios en cuanto a pues estas situaciones de alquiler de tiendas, de restaurantes y todo eso, y donde el inquilino exige una reducción del precio. Sí, muchas gracias al profesor Stoba por por sus tres amables preguntas. Entonces voy en orden. Sí, yo creo que la decisión de la Kammergericht del Tribunal de Apelaciones de Berlín es justa, digámoslo así, por lo menos es genuina en el sentido de que no se inventa como los jueces de instancia del circuito, los Landgericht en Alemania, no se inventa esta Existenzbedrohung, esta amenaza a la existencia del deudor para negar la aplicabilidad del parágrafo 313. En Colombia tenemos la misma situación, ¿no? Entonces, cuando se interpreta el 868, se dice que
la excesiva onerosidad del parágrafo del inciso primero del artículo 868 se debería traducir siguiendo esta obra que tiene más de 80 años del profesor Karl Arens, muchos, he visto un par de fallos citándolo, ¿cierto? Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung, y vienen a decir, si no se prueba la ruina patrimonial del deudor, es imposible acceder a las pretensiones del 868, lo cual creo que no solamente es inconstitucional, sino que además atenta contra la dignidad de la persona, porque el Estado social y democrático de derecho debería procurar la prosperidad de todos, y pues se está pidiendo como prueba judicial que alguien se arruine, que es uno de los temas que estudiamos en el grupo. Lo segundo, pues ahí, digámoslo muy respetuosamente, pierde competencia. Todos esperamos también los fallos de las demandas que hay tanto en la Corte Constitucional como en el Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la ilegalidad, la inconstitucionalidad o ilegalidad de ciertas decisiones estatales. En Colombia el gobierno reguló el tema por decreto. Los decretos parecían, por supuesto, estaban enmarcados en la emergencia del COVID-19, pero nunca quedó claro su legalidad. Eso desembocó en el paro, bueno, en 20.000 cosas que creo que todos conocemos, pero yo creo que si hubiese lugar a demandas contra el Estado para la indemnidad de los particulares que se vieron afectados, a lo mejor eso podría generar más caos que el que ya existe con este tema. Lo dejo ahí como con una posición muy, muy personal, tal vez no jurídica, sino más como un ciudadano preocupado. Y por último, sí, tenemos bastantes demandas similares en Colombia. Hablo por Bogotá, que es la jurisdicción que conozco de cerca. Muchas empresas no pudieron seguir, no solamente pagando el arriendo, sino pagando la nómina, pagando los salarios de sus empleados, pagando una serie de gastos con el cierre preventivo para evitar los contagios. Y digamos, no hay una sentencia que, pues digamos, creo que hay un par de sentencias en el circuito, pero confiemos en que las sentencias de los tribunales superiores sean un poco más ecuánimes, sean un poco más menos tosudas, quisiera decirlo, menos tercas, en el sentido de exigir una prueba que además no está tipificada en el 868 del Código de Comercio. Por eso la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Berlín cobra tanta importancia por lo menos en el método de ley ferenda, que es el derecho comparado. Entonces, en esa medida, creo que es muy interesante la sentencia. Ojalá que el Tribunal Supremo Federal en sus senados civiles se refiera pronto al tema, estimado Mijail. Muchísimas gracias por esta evaluación. Y hay más preguntas. En ese momento no veo más preguntas, entonces, porque ya estamos un poco en demora, propongo que otra vez muchísimas gracias a profesor Guillermo por esta ponencia, por esta respuesta, y continuamos ahora.